Bienvenidos de vuelta a Nativa a Fondo. Y el oleaje anómalo que se ha venido registrando en nuestro litoral en los últimos días ha traído una serie de complicaciones a nivel económico, sobre todo porque diversas actividades, también deportivas, hay que decirlo, se han visto seriamente afectadas. Una de las que probablemente haya afectado directamente su bolsillo, sobre todo, ha sido la escasez del GLP. Los buques no han podido descargar este hidrocarburo importante para nuestra economía, pero también la pesca y la pesca artesanal se han visto seriamente afectados y evidentemente esto tiene una explicación científica. Vamos a hablar un poco con nuestro asesor científico, Ricardo Boll, que se encuentra aquí en nuestros estudios, sobre las olas y la diversidad además de nuestro litoral. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, entendamos un poquito las olas, ¿no? Porque no entendemos mucho cómo se forma esto con lo que prácticamente convivimos los que vivimos en la costa, ¿no? Lo vemos, a veces el mar está un poquito más bravo, bandera roja, a veces un poquito menos bravo, bandera verde, pero de ahí no pasamos. Ilústranos un poco con respecto a esta situación, a qué produce básicamente el oleaje anómalo y qué es una ola. Bueno, primero, es un tema especialmente interesante, como tú dices, porque vemos las olas, y te cuento que no solamente están en la costa, también en la sierra y en la selva. ¿Por qué? Porque también tenemos olas en los lagos y también tenemos olas en los ríos. Una ola, y les he traído algunos gráficos como siempre, porque creo que es importante, ¿no?, ser visual y poder verlas. Las olas son el resultado de la interacción del aire, el agua y la tierra. ¿Qué quiere decir? Primero, si podemos ver el gráfico, tenemos el primer gráfico, tenemos un relieve, y luego tenemos sobre este relieve una masa de agua y, que puede estar empujada por a su vez una masa de aire, ¿no? Un viento, digamos. Lo que vemos justamente ahí es que la ola es una onda, es decir, es una energía que se va trasladando, que se va transportando en un fluido. Entonces, como puedes ver, son estas formas circulares que se van acercando a la costa. ¿Y por qué decía yo que tienen que ver con el relieve? Porque cuando este círculo de alguna manera choca con el relieve, o en todo caso se deforma, como también puedes ver, porque hay un rozamiento con el suelo, empujado por el aire en la parte alta gana. Entonces se crea lo que llamamos la ola, ¿no es cierto? ¿No? La cresta. La cresta, el Así tubo, es, como dicen en términos surferos. que deviene en un tubo y que luego justamente baña la costa. Entonces, esta ola va y viene, ¿no? Y ahí tenemos algunos de los elementos que se pueden ver, ¿no? La ola, entonces, comienza mar adentro. Es una onda, insisto. Entonces, lo que nosotros muchas veces llamamos un tumbo, finalmente, y que además es un tumbo que tú ves que va avanzando, es en efecto parte de la ola, que cuando llegue a la costa se transformará en lo que ya vemos como la gran ola, como la cresta, ¿sí? Y ahora, ¿este relieve submarino impacta directamente en el tamaño de la ola y en la fuerza de la misma? Sobre todo cuando es poco profundo, es que tenemos este rozamiento y el agua gana, ¿no? Entonces, en las zonas menos profundas es donde se van a formar más olas. Pero el tamaño de la ola depende mucho del viento, porque este movimiento puede ser causado desde por un terremoto, lo que llamamos un maremoto o un tsunami con la palabra japonesa, o las olas normales. Si regresamos al anterior, perdón, un minuto, exacto, ¿no? Vamos a poder ver ahí justamente los tres tipos de ola. Primero, la ola oscilatoria, porque oscila, va y viene. Digamos que si lo vemos desde el malecón de Miraflores, para los que tengan la oportunidad de estar en Lima, vas a ver estos lomitos. Así es, ¿no? Esos lomitos que cuando estás adentro en del mar, tú, el típico barquito, digamos, de papel que haces, y tú ves que sube y baja y se mueve un poquito a la derecha y se mueve un poquito a la izquierda, es porque tienes ese movimiento oscilatorio, va y viene, oscila. Pero luego tienes la otra onda, que es la de traslación, que es la que baña la costa y luego regresa. Baña la costa y luego regresa. Y esa es una de las zonas más interesantes porque tienes, digamos, una interacción mucho más fuerte, que crea dinámicas, porque esta masa de agua arrastra tierra, o en este caso arena o piedras, o también la deposita. Entonces, las costas son lugares, por definición, altamente dinámicos, ¿no? Y luego tienes la tercera ola, ¿no? Bueno, vista la de traslación, que es la que baña la costa, y tienes la tercera ola, que es la de, digamos, un tsunami, un maremoto, que es una ola muy grande, arriba de 5 metros. Que usualmente se produce cuando hay un desplazamiento del terreno, ¿no? Así es, ¿no? Lo que tú tienes es una erupción volcánica que hace, pues,
Es como cuando tiras una piedra en el lago, una piedra en el agua y tú ves cómo salta y esto finalmente crea estas ondas expansivas, ¿no? que digamos, en el mar son enormes, ¿no? Podría crearla un aerolito, podría crearla un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, cualquiera de estas. Ahora, tú has mencionado algo interesante porque tiene que ver mucho con el viento y de hecho el oleaje anómalo que estamos presentando en las costas viene del suroeste. Exacto, coincide con el viento, está generado por el viento. Uh-huh. Pero no se comporta de la misma manera en todo el litoral, precisamente por lo que vemos en el siguiente gráfico, que tiene que ver con la diversidad de nuestro litoral, ¿no? Así es, ¿no? Hay diferentes, las costas tienen diferentes formas, ¿no? Entonces, lo que vemos en este gráfico es justamente el resultado de esta interacción entre agua y tierra, ¿no? Gran parte, por ejemplo, de la bahía de Lima es justamente un acantilado generado por estas olas. Las olas antes golpeaban contra la costa y todo eso que falta estaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, la tierra iba de repente decenas y cientos de metros mar adentro, el mar ha ido excavando y estos pedazos han ido cayendo. Producto de esto y dependiendo del material, porque claro, el caso de Lima es un abanico aluvial, es material son piedras y arena básicamente, pero en algunos casos cuando tienes rocas, creas farallones, que también tenemos en Lima, porque recordemos que frente a Lima tenemos por lo menos 3 islas, tenemos el Frontón, San Lorenzo, y hay una isla chiquita en el medio, que me parece que se llama Cabinzas, y luego hay unos farallones al costado, ¿no? Que son estas piedras grandes contra las que revientan las olas, y son también resultado de esta interacción. Ahora, en algunos casos, el mar también deposita. Por eso es que en algunos casos tenemos playas abiertas, playas mucho más amplias, ¿no? Otro tipo de relieve. Ahora, precisamente al ser una onda llega con distinta intensidad a los distintos puntos del litoral. Me imagino que en el sur, como hemos comentado al inicio de la entrevista, que en Mollendo se ha salido y ha invadido parte de la zona de veraneo, digamos, de la playa de Mollendo, es mucho más fuerte porque el viento viene precisamente del suroeste. Sí, lo que tenemos es que esos vientos están siendo más fuertes, ¿no? Los vientos también son fluidos, ¿no? O sea, el mar no se va a comportar todo igual, la atmósfera no se va a comportar igual en toda la costa. Entonces, en esa zona tienes vientos más fuertes, eleva el nivel del mar y además crea olas más grandes. Claro, y aquí vienen esas creencias populares, ¿no? De las cuales hemos hablado muchas veces, ¿no? Dice, cuando hay viento, la abuelita dice que va a haber temblor, ¿no? Y hay que tratar de desmentir un poquito esas, sí, por alguna esas paranoias, razón, esos miedos. Gracias por traerlo, porque por alguna razón en el Perú, pero sobre todo en Lima, la gente dice, hace viento, seguramente va a haber temblor. Y al revés, es decir, cuando hay un temblor dicen, yo sabía porque hizo viento, ¿no? Y seguramente hizo viento otros días y lo que pasa es que no hubo temblor y no lo asociamos, ¿no? Pero no hay ninguna relación directa, en todo caso, entre estos dos elementos. Uh-huh. Así que tranquilidad, ¿no? Es un mito de la abuelita. La ciencia explica que no hay relación directa entre el viento y los movimientos telúricos, no se pueden predecir. Tampoco lo excluye, o sea que podría ser, ¿no? No porque haya viento no va a haber temblor, pero para los temblores tenemos que estar siempre listos. Por favor, tengan sus mochilas de emergencia siempre. Uh-huh. Ahora, la del estribo, Ricardo, ¿qué podemos hacer, digamos, desde el punto de vista del control, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en uno de los gráficos la construcción de espigones, sí, para de alguna manera atenuar el impacto de las olas en la costa directamente. Lo primero que tenemos que entender es que la naturaleza no trabaja para nosotros, ¿no? Entonces, al margen de nuestras necesidades o nuestros deseos, la naturaleza tiene sus propios procesos. Entonces, lo que muchas veces sucede es que nosotros nos resistimos a entender estos procesos y pensamos que la naturaleza es una foto. Entonces, bueno, ahora no hay agua, entonces voy a construir mi casa, voy a construir un hotel, voy a construir una carretera. 3, 4 meses después, 3, 5 años después, 10 años después, la naturaleza va avanzando, tiene sus propias dinámicas y tenemos huaicos, tenemos crecidas de ríos, tenemos oleajes, tenemos cambios en la conformación de la costa y decimos, uy, qué mala suerte. No, no es mala suerte, ¿no? Esto no es un designio divino, son procesos naturales que nosotros tenemos que entender. Y aquí quiero decir que felizmente el Estado recoge información, ¿no? La división de hidrografía, ¿no? del Perú tiene boyas que miden permanentemente lo que pasa con la temperatura, con las olas. El CENAMI mide lo que pasa con los vientos. El Estado tiene vínculos con la NOAA, que es la Oficina, ¿no? de Estudios Aeroespaciales y Atmosféricos de los Estados Unidos.
tenemos satélites de todo el mundo a los que tenemos acceso. Hay una gran cantidad de información a la que podemos acudir para poder ver qué está pasando. Entonces les recomiendo ver la División de Hidrografía, les recomiendo ver siempre el INEI. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística, tu mejor amigo, tiene siempre compendios ambientales donde van a poder encontrar información de todo tipo. Incluso se publica las mareas, las horas de las mareas que muchas veces la gente que hace surf utiliza. Claro, y ahora, Ricardo, ¿se puede generar algún tipo de predictibilidad a partir de toda esta data que se recoge? Es bien difícil, puedes hacerlo casi con unos días de anticipación, porque como te digo, los fluidos son muy inestables, ¿no? Entonces un día el viento va en una dirección, en otro día va en otra dirección, ¿no? Entonces lo que sí tenemos es un monitoreo y probabilidades. Entonces podemos decir probablemente en 2 o 3 días tengamos este fenómeno con tal porcentaje de probabilidades. Que probablemente otra vez dure 2 o 3 días, ¿no? Pero claro, al final no sabemos. Yo quiero que recuerden que, por ejemplo, estos grandes huracanes que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Que siempre son grandes noticias mundiales, sobre todo en Florida, ¿no? En Centroamérica, en el Golfo de México, casi siempre nos hacen un dibujo y nos dicen, va a ir por acá y esperamos que toque costa, ¿no? En 3 días. Y al día siguiente las noticias son, se desvió, ¿no? Porque son fluidos, ¿no? Entonces lo que sí podemos hacer es estudiar la naturaleza, que es muy importante, por eso las ciencias naturales son importantes, la biología, la física, la química, la geografía es importante, pero también, digamos, prevenir. Entonces, como tú bien planteas, nosotros hacemos lo que llamamos rompeolas, ¿no? Entonces, primero construir a cierta distancia de estos fenómenos, de estos espacios dinámicos, dar margen, pero luego, por ejemplo, también podemos intervenir, pero con mucho cuidado. Porque hacemos un rompeolas, y creo que también tenemos el gráfico, o estos espigones que justamente buscan que la ola rompa antes, ¿no? Para que entonces deposite en vez de arranque, ¿no? Tierra. Hay una serie, pero ¿qué sucede? Estamos cambiando estos fluidos. Entonces, el agua podría ir en otra dirección y perjudicar a tu vecino, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es justamente que la ola se acerca, golpea el rompeolas o el espigón, y crea una zona de deposición, pero al otro lado, no. Entonces, claro, crea una playita, que es un espacio, digamos, de recreación, que también es importante, tenemos que recrearnos, puede ser un espacio para la pesca, pero el otro lado no, ¿no? Entonces, los espigones también tienen una vida útil, ¿no? Porque, como te digo, puede ir variando, ¿no? Es decir, tenemos que hacer mantenimiento, tenemos que invertir en investigación, tenemos que invertir en infraestructuras, y sobre todo en monitoreo. Y sobre todo en planificación, por Dios, porque en verdad nos falta muchísimo en materia de planificación, porque precisamente, ¿no? Si construimos a la loca y a ciegas, generamos probablemente un problema mayor. Es el problema. Muchas veces hemos construido en esas costas que vemos ahora y en 3 o 4 años el mar se la lleva, ¿no? Que es lo que está pasando en algunas partes aquí en la bahía de Lima, ¿no? Rapidito, Ricardo, y antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo vamos respecto al niño? Se nos viene un niño bastante complicado, hay un porcentaje bastante alto de que lo vamos a tener. Todo indica que sí, ¿no? Yo creo que es muy importante que tomemos medidas, porque además sería bueno tomar medidas aunque no tuviéramos niño, ¿no? O sea, mejor construir bien, mejor tomar previsiones, desarrollar capacidades desde el Estado. Por ejemplo, fortalecer nuestros hospitales, nuestro sistema de emergencia, porque si no es el niño, tenemos ahora un problema con el zancudo. ¿Con el dengue? Con el dengue, perdón. Que ya sabíamos que íbamos a tener, todos los niños hemos tenido problemas con el dengue, pero podríamos tener un terremoto, podríamos tener otros huaicos. Entonces, yo creo que es muy importante el prevenir, ¿no? Siempre todo lo que sea fortalecimiento nos va a hacer bien. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros aquí en Nativa Fondo. Gracias a ti, cuando quieras.